Para no empezar con bueno, porque he escuchado que todos los audios empiezan con bueno. Pues ahora, muy bien. Estamos hablando de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Que Dios está en todas partes al mismo tiempo con una conciencia total. Vimos que viene del omnis, todo, presens, presente. Hablamos de que esto es una cuestión o un atributo que debe tranquilizar a los hijos de Dios, porque donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Es una tristeza pensar que hay quienes quieren limitar la presencia de Dios a algún lugar. Hablamos de cómo el arca del pacto no fue más que un símbolo de la presencia de Dios, un anuncio de lo que sabemos que es, un recordatorio de la omnipresencia de Dios. Hablamos cómo es que Dios está en el universo, pero está más allá del universo, no lo abarca todo Él. Porque el universo no es demasiado pequeño para Dios, no porque Dios sea grande, sino porque Dios es trascendente, va más allá de ello. Vimos también cómo Dios, a pesar de que está en todas partes y no es que esté una parte de Él en una parte y otra parte de Él en otra parte, sino completamente toda su esencia, toda su sustancia está en todas partes. Vimos que eso se diferencia del panteísmo. Hoy vamos a hablar primero Dios más de ello. Y hablamos también de la relación que tiene con otros atributos, como el hecho de que Dios es uno, implica que no tiene partes, y por ende no es que esté una parte en otra parte. La infinitud de Dios también está relacionada, porque no tiene límites, está en todas partes. La soberanía está igualmente relacionada, vamos a ver un poquito de ello también hoy, si Dios quiere, con la presencia, porque Él estando omnipresente en todas partes, está dominando todas partes. Hablamos que también la inmutabilidad tiene relación porque no cambia de lugar, que Dios es espíritu porque no está confinado a un cuerpo, omnisciente en el sentido de que está en todos lados inteligentemente y lo conoce todo. Y hablamos de que este es un atributo que no es transmisible o no se comparte por parte de Dios. Hablamos también de algunas objeciones que hay en relación con este atributo. Vimos que el hecho de que Dios esté en todas partes, aun donde hay pecado, porque Dios no puede dejar de estar en un lugar, implica que no se contamina. Hoy también vamos a hablar un poquito más de ello. Pero finalmente es que Dios no se mezcla con lo que hay. Es diferente de la creación. Ha creado todo, pero no es parte de su creación. La Biblia enseña que Él está cerca y lejos y hablamos de cómo es una cuestión relacional. Él está cerca de aquello que es similar a Él, es decir, que tiene cierta similitud con su naturaleza, y está lejano de Él, y también aquello que es disímil a Él, ¿sí? El estar cerca implica una influencia directa, muy personal sobre alguna situación, y el estar lejano implica que aparta su misericordia, que viene el juicio. Hablamos también, pues creo que en eso nos quedamos, ¿no? Y hablamos también cómo ello tiene mucha relación con lo que refiere al cielo y al infierno. ¿Por qué? Porque justamente nos va haciendo similares a Él para habitar en el cielo con Él. No porque no esté en el infierno, porque también va a estar ahí, pero para atormentar a los que nunca quisieron ser similares a Él. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? Yo nada más un poquito mencionaste Sí. que el mal no es un ser ontológico. El mal. El mal. Sí. Ajá, el mal, perdón. O sea, sí existe, pero no es un ser. Pero, por ejemplo, Satanás... Es un ser malvado. Okay. Pero no es mal. O sea, el mal como tal, como una lucha entre el bien y el mal, como dos entidades, o como dos seres, o como dos entes ontológicamente independientes de los seres morales, no existen. Podemos hablar de mal en un sentido figurado o como apartándose de Dios, pero no como un ser, como una entidad consciente. ¿Como un juicio? No. Como un ente, digamos. O sea, fantasma. Podemos hablar de algunas cosas, como un fantasma, podríamos decirlo, como un espíritu, como algo que es mal. Te ¿sí? espanta, ¿no? Las casas. Ajá, no, pero eso es otro rollo. Ahí podemos hablar de ciertos espíritus malignos, pero no del mal. Satanás? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, porque decías que cómo es que Dios estaba en el infierno también. Bueno, es que por su omnipresencia, ¿no? Porque está en todos lados. Lo que pasa es que había una creencia medieval
en que se veía a Satanás atormentando. De ahí surge lo del trinchete, Pero picando. sí existe Satanás. Sí, claro, totalmente Pero es un no ser. es rival de Dios. Es parte, no es parte de Dios, no, más bien es una creación de Dios. Es una creación de Dios, la más perfecta de sus creaciones. Ah, ok. El que más lo conoce, nos has dicho. Pues por lo menos es el mejor teólogo. Eso es un hecho. Y es una creación de Dios. Claro, es una creación de Dios. ¿Y para qué? ¿Eso para un equilibrio? ¿Para qué? No para un equilibrio. De hecho, cuando hablamos de por qué existe el mal y el sufrimiento, no es porque Dios sea malvado y lo haya creado así, sino porque tiene un fin mucho mejor, superior, que va a usar ese mal que existe en su decreto para llevar a un bien mayor. Ok. Entre otras cosas, ¿cómo conoceríamos, por ejemplo, de su perdón, de su misericordia, de su gracia, si no hubiéramos pecado? ¿Sí? Claro. Como punto de referencia, vamos a decir. Como oportunidad para manifestar más bien ese atributo Pero ya estaba planeado eso. decretado. Dios, Jesucristo no fue un plan B. Ese No, fue sí. siempre el plan A. No, sí, pero Satanás. No es que se le saliera de control. Nada se le saca de control. Ok. No. Ujú, Les recomiendo volver a escuchar todo lo que es soberanía. ujú. En soberanía hablamos mucho de eso. Por eso son 19 Sí, partes. sí. Pero, no, o sea, yo entiendo y está bien las preguntas, pero me refiero para poder entender muy bien cómo fuimos avanzando poco a poco, porque hablamos, también incluso al hablar de la existencia de Dios, cuando empezamos a hablar del conocimiento de Dios, porque el sufrimiento es uno de los argumentos que usan los ateos para negar la existencia de Dios, pero realmente no es tal. Es difícil, pero no es tal. O sea, es difícil argumentar, defender ese punto, pero no es realmente un argumento que deseche la existencia de Dios. Y cuando hablamos de soberanía, justamente hablando de que Dios es soberano y controla todo y es providencial, vimos y explicamos cómo, siendo Él Dios bueno, existe ese mal. Ajá. Sí, eso sí lo recuerdo. Era más un poquito sobre la figura de Satanás Sí, sí. y la figura del mal. Ok. Ujú. Es que el mal no existe como tal. O sea, como la figura del mal, porque es que así lo ponemos, ¿no? O sea, Sí. esas imágenes, y de hecho hoy también, primero Dios tocaremos ese punto, de Jesucristo jugando fuercitas con Satanás, es absurdo, porque pues, no, o sea, Jesucristo venció a Satanás como hombre, imagínense lo que va a hacer como Dios. Como Dios, ¿no? Ok. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Vamos claros? Sí. ¿Otras dudas? ¿No? No. ¿No? No. Otra objeción. La Biblia señala que Dios habita en el cielo o en el templo, Salmo 123:1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Si nosotros ponemos atención, hay varios versículos que lo refieren así, que habita en el templo, que mora en el templo, que habita en los cielos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros ponemos atención, ninguno de estos versículos afirma que esa habitación sea exclusiva. Es decir, no dice, tú habitas solo en los cielos o solo en el templo. No es exclusivo. Es una expresión de su gloria, de cómo manifiesta su gloria. Pero la realidad es que Él es omnipresente. En el cielo manifiesta completamente su gloria. Los cielos no son la prisión de Dios, ¿sí? O sea, no está confinado ahí. Por el contrario, o sea, no es que el hombre pretende con su mente poner esa especie de límites, pero en realidad lo que acontece es que Dios es el que pone los límites al hombre y no viceversa. Fíjense, Hechos 17, versículos 24 a 28. Vamos a regresar en otras ocasiones a estos versículos, pero vayamos viéndolo. Hechos 27. ¿verdad? 17, Ah, 17. 17. perdón. ¿Y cuál? 24 a 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da
a todos vida y aliento y todas las cosas. Y en una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Si nos fijamos dentro de todo lo que dice estos versículos, veamos en la parte final del versículo 26, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación. Dios no está limitado, pero sí Dios limita al hombre, incluso limita a las naciones. Él determina el dominio y la extensión que van a tener. ¿Ok? Charnock dice, el cielo es la corte de su presencia majestuosa, pero no la prisión de su esencia. Allí reina. ¿Ok? ¿Queda claro entonces cómo no es una limitación? Ok. Vamos a ver algo que se llama la inmanencia de Dios. Aprovechando que estamos en estos versículos, vamos al versículo 25, en la segunda parte. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 28, primera parte. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si nosotros ponemos atención, está hablando de cierta forma de la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque habla de que le da a todos vida, imparte a todos vida, les da aliento, es decir, constantemente, y además en Él vivimos y en Él nos movemos. O sea, Dios está aquí. Eso es la inmanencia de Dios. Matthew Henry lo dice así: es Dios, la inmanencia, simple y sencillamente es Dios quien da aliento y vida a todas las cosas. Tozer lo dice de esta forma: Dios es omnipresente, pero Dios es además inmanente, lo que significa que Dios permea todas las cosas. Grudem lo dice de esta forma: Dios está permanentemente en la creación. ¿Sí? O sea, no solo es omnipresente, que está en todas partes, en toda su esencia, con toda su sustancia, sino que además es inmanente, está permanente, permea todo lo que estamos. ¿Ok? Es gracias a la inmanencia que todos dependemos de Él. Fíjense, Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos versículos? Él no solo está presente, está permanentemente en todos lados, sino también es el quien sustenta, quien da aliento, quien da vida, y es el sustento mismo de todo lo que existe. Pero como vimos, no se mezcla. Debemos de recordar que Dios es el creador de todo, pero es diferente de su creación. La creación, no obstante, siempre va a depender de Dios. ¿Ok? También debemos de recordar lo que vimos del panteísmo. En el panteísmo todo el universo es Dios y cada cosa es Dios. Es un error porque Dios no tendría una personalidad distinta. Sería un ser cambiante, que ya vimos que Dios no cambia. ¿Ok? Ahí sí, Dios no sería santo, porque si forma parte de todo ello, de todo lo que es la creación, ahí sí compartiría lo que las cosas son malas y las personas son malas. Pero no es así. Hemos visto que el panteísmo es un error, es una herejía. Dios está en todas partes, pero no se mezcla. En el panteísmo, Dios deja de tener una importancia. ¿Por qué? Porque deja de tener Dios el atributo de la personalidad.
No sé si ustedes han hablado con algún budista o con algún hindú. Y más o menos así, no hay una relación. Simple y sencillamente